La situación del sector turístico es crítica, con 50 millones menos de turistas extranjeros durante los 3 primeros trimestres y 55.000 millones menos de gasto turístico directo, según las últimas cifras que ha aportado el Instituto Nacional de Estadística, el INE. En cuanto a los datos de empleo, entre febrero y mayo, el 50% de los empleados del sector se tuvieron que acoger a ERTEs y en el segundo y tercer trimestre los ocupados se redujeron a un 20%. Seguramente, sin temor a equivocarnos, este sector es el más afectado por la pandemia. Vamos a valorar hoy estos datos en nuestro programa, vamos a analizar la situación del sector y vamos a revisar también si existe una política económica en España que atienda a los retos del sector, que ya presentaba un desgaste, especialmente por su masificación y la competencia de destinos, a lo que se añade ahora el impacto de la COVID-19. Les presento a nuestros invitados. Son Aurora Pedro, es profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, consultora de la Organización Mundial del Turismo y directora de la cátedra Nueva Transición Verde en Turismo. Buenos días, bienvenida, Aurora Pedro. Hola, buenos días, muchas gracias. Y también está con nosotros Enrique San Martín, profesor titular de Economía Aplicada de la UNED, responsable de la asignatura Política Económica Turística y un habitual colaborador con nuestro programa. Bienvenido también, Enrique San Martín. Gracias, Isabel. Pues vamos a partir de la situación del sector. Independientemente de la pandemia, los problemas del sector siguen siendo esencialmente los mismos: bajo valor añadido, estacionalidad, insostenibilidad. A mí me gustaría hacer una reflexión de entrada para valorar qué ha pasado con la COVID-19, el impacto que ha tenido evidentemente muy grave sobre el sector, y si había ya fortalezas o debilidades que podamos poner ahora mismo sobre la mesa. Aurora Pedro. A ver, yo creo que en primer lugar, y esto que voy a decir, quiero que se entienda en el contexto de antes de la crisis. Yo creo que debemos darnos la enhorabuena porque somos un país líder en una actividad, el turismo, evidentemente que tiene problemas. Yo siempre añado a continuación de que somos un país líder que las cosas no son perfectas, pero pasa en este sector y pasa en todos. Creo que antes de la crisis del COVID, nosotros teníamos una situación, primero, envidiable por otros países y por otras zonas, porque hemos conseguido ser la segunda potencia en ingresos, la segunda en llegadas o la tercera, dependiendo, porque ya las últimas cifras ya no estaban claras, pero no sabemos si ocupamos el segundo o el tercer lugar. Pero bueno, que en todo caso, las acciones de política turística que hemos desarrollado, sobre todo desde el año 92, han sido unas acciones muy innovadoras en el contexto global de la acción política y la acción pública en turismo. Y a mí me parece que hemos sido pioneros en muchísimas medidas y muchas acciones. Otra cosa es si nosotros en los últimos años estábamos de alguna manera controlando este proceso o no. Me explico. Han habido problemas, sobre todo de sobreocupación, de overtourism en destinos. Bueno, el más conocido de todos es Barcelona, uno de los destinos que empezó a llamar la atención y también a saltar las alarmas, porque tengo la impresión de que la autosatisfacción muchas veces nos lleva a cometer errores y en concreto la sobredimensión del turismo, de esta actividad en algunos espacios, todo el mundo sabemos y reconocemos. No estamos hablando solo de Barcelona, estamos hablando también de la costa mediterránea, estamos hablando incluso de algunas zonas en las islas y, bueno, y capitales, algunas capitales. Podemos analizarlo, pero es cierto una cosa, que por las características del sector hay problemas que son muy difíciles de solventar, sobre todo ahora. El tema de la estacionalidad es imposible de solventar a menos que nos inventemos muchísimas actividades que se pueden hacer durante la época baja, y eso sabemos que por el tipo de turismo que tenemos y por el tipo de destinos principales es muy complicado de hacer. El tema de la sostenibilidad me parece un tema todavía muy pendiente, fundamental y que debemos de afrontar, pero no solo en España, en todas partes. Enrique San Martín. Sí, coincido con Aurora. No ponemos suficiente en valor. Bueno, quizá al revés. Ponemos tanto en valor que somos líderes mundiales que la autocomplacencia que mencionaba Aurora hace que dejemos al sector funcionar casi de forma autónoma e independiente, ¿no? Y en este sentido sí que ha fallado la política turística en general, puesto que no ha sabido evitar esa sobresaturación, esa insostenibilidad
que esos problemas se agraven, ¿no? La cuestión está que cuando tienes un producto estrella, como es el turismo en España, ¿no? La gente quiere ponerse las medallas, pero reconocer los errores y los problemas es mucho más complicado, ¿no? Y solo nos acordamos del turismo para los datos buenos, ¿no? Y para los datos malos, pues tendemos a olvidarnos de él, ¿no? En las asignaturas que nosotros impartimos siempre hemos acuñado el término de que la política turística es el hermano pobre de la política económica, es decir, está muy bien para decir récords de turistas internacionales, llegadas récords durante varios años, pero cuando toca ponerse manos a la obra, dedicar recursos o darle la importancia que creemos que merece en la economía, realmente no se suele hacer, o no al mismo nivel que a otras actividades que igual aportan menos que el turismo. Sí, bueno, ahí hay una pequeña discrepancia quizás en la opinión de ustedes, porque si mal no recuerdo, Aurora Pedro ha dicho hace un momento que sí hemos sido muy innovadores en política turística. Entonces, hemos sido innovadores quizás a nivel particular, a nivel empresa, a nivel sector o también a nivel gobierno, o ese es precisamente el problema, que no a nivel política económica de gobierno. No, yo creo que ha habido una época de una innovación muy, muy, muy interesante en la acción pública, eso por un lado. Pero otra cosa es, y ahí sí que coincido totalmente con Enrique, es decir, la autocomplacencia. Es un sector que va bien casi solo, porque, bueno, Enrique supongo que coincidirá conmigo que precisamente la política turística, al ser transversal, es una de las políticas más complejas que hay, precisamente porque las acciones de otros ministerios y otras áreas afectan directamente a lo que es la acción turística. Y ahí no hay un control por parte de lo que sería la Dirección General, perdón, la Secretaría de Turismo, ¿no? Entonces, mi propuesta o mi mensaje es, yo creo que hemos sido muy innovadores. De hecho, nuestras primeras leyes y planes turísticos yo creo que se copiaron en medio mundo. Y no exagero, porque además he hablado con ministras de turismo en mis cursos que he dado con la OMT y es obvio y evidente, lo han reconocido. Es decir, hemos sido líderes en eso. Otra cosa es a partir de ese triunfo, es decir, las últimas décadas de crecimiento constante a mí me asustaban, sinceramente, pero no me asustaban porque fuera malo, evidentemente. No, a mí me asustaban porque ya era un crecimiento excesivo en determinados espacios y en determinados subsegmentos. Y eso es lo que no hemos sido capaces de controlar. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, los destinos que saben ustedes que dependen, en última instancia, claro, del gobierno y por tanto de la política turística, pero sobre todo de las autonomías y de los propios municipios. Barcelona es un municipio autónomo para gestionar el turismo. El éxito de Turisme Barcelona ha sido reconocido en el mundo entero. Pero claro, ese mismo éxito nos ha llevado a recargar, a sobrecargar, ¿no?, la gallina de los huevos de oro. Yo creo que estamos en un momento que lo que tenemos que hacer es redimensionar. Eso yo creo que es la palabra clave, es decir, ¿qué queremos y hacia dónde? Eso sí, eso lo tenemos que tener muy claro y abrir un amplio debate, porque dependiendo del colectivo te van a pedir más, y más es más turista. Bueno, antes de hablar de los retos y de cómo los enfocarían ustedes, me gustaría valorar rápidamente qué opinión les merece la respuesta que ha dado el Gobierno nacional para el sector turístico y en las comunidades autónomas. En ese plan aprobado en junio, ¿ustedes creen que responde a las necesidades actuales? He visto alguna crítica o he leído alguna crítica en relación al problema de los ERTEs, que deberían continuar, que no es suficiente, pero lo que sí que es cierto es que ese plan, igual que la estrategia de turismo sostenible, incide mucho en el futuro sostenible o en la sostenibilidad. ¿Qué opinión les merece ese plan y si es suficiente? El problema quizás parte de los problemas que tenemos ahora en relación con la pandemia vienen un poco motivado precisamente por el sector turístico, en el sentido de que se intentó salvar la temporada de verano. Entonces, posiblemente por eso el plan se hizo relativamente rápido, para ver si podíamos otra vez, digamos, que poner el sector en pie para atender la temporada de verano. Entonces, el problema es que esto no ha acabado, ¿no? Entonces, el plan era un plan para después de la pandemia y todavía no hemos llegado al después de la pandemia, ¿no? Entonces, el problema está en que el plan ahora mismo se queda corto. Es decir, porque los daños han sido mucho mayores, ¿no? En los datos que has mencionado al principio son 50.000 millones de impacto directo relacionado con el turismo internacional, más otro tanto aproximadamente de impacto en el turismo nacional.
Y además, y el plan, por ejemplo, cuando se aprobó, pues me parece que era alrededor de 4.000, 5.000 millones en ese entorno, ¿no? Claro, si son 5.000 millones y el impacto ha sido de 100.000, pues claro, se queda corto. Pero es que en ese momento no sabíamos cuánto iba a durar esto y si se iba a perder la temporada de verano. Entonces, en ese sentido, el plan que se aprobó en junio, que se haría en abril o en mayo y tal, pues hay que revisarlo, obviamente. Ahora, a día de hoy, con las cifras que tenemos y con la predicción, ¿no?, de cómo va a evolucionar la pandemia y el turismo, posiblemente no sea suficiente. Solo un apunte. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Enrique. Yo quería añadir algo más. Yo recuerdo en ese momento, bueno, cuando ya salíamos, digamos, del primer confinamiento, y recuerdo algo que me impactó muchísimo y era el debate que había tan encendido en las redes, ¿no? Sobre todo por parte de los agentes económicos, sobre todo de la parte empresarial, que lo que querían era como fuera abrir el país. Y yo recuerdo haber tenido algún debate dentro, ¿no?, en las redes sociales, es decir, vamos a tirar el dinero, porque hasta que no esté esto controlado con una vacuna, con un tratamiento efectivo, nos arriesgamos a que vuelva a subir el número de infectados. Es decir, yo creo que el gobierno reaccionó a una presión que había del lobby turístico, que es lógico, ¿eh? Yo no estoy criticándolo en absoluto, simplemente era la situación, la gente necesita trabajar, necesita generar empleo, necesita tener sus sueldos y pagar sus facturas, y eso lo entendemos absolutamente todos. Pero en ese momento yo creo que respondió de una forma rápida a presiones. Y tenemos lo que explicaba Enrique, es decir, sí, fue en plan para un momento que no se había acabado la pandemia y que, bueno, funcionó, pero que tampoco ha funcionado del todo, porque hemos tenido un verano bastante light en términos turísticos y bueno, pues a lo mejor quizá se debería haber esperado. Es cierto que el sector no podía esperar, y había demasiada presión. Pero bueno, de vez en cuando, bueno, pues los expertos, al menos desde la universidad, desde fuera, pues sí que podemos decirlo, ¿no? Hay algunas cuestiones dentro de ese plan que he estado revisando, no muy profundamente, pero lo he estado leyendo, que quizás serían interesantes. Bueno, el apunte que hace sobre la formación, y me parece que incluso se van a hacer una serie de planes de formación específicos. Y también me pareció interesante 2 sellos, no sé si puede decirse sellos, para que los establecimientos de alguna forma identifiquen o se identifiquen como que están cumpliendo determinadas normas. Bueno, a mí dentro de ese plan, que quizás, como decían, era precipitado, me parecía que había algunos elementos interesantes. Bueno, sí, había elementos interesantes, dado que ya estaba en marcha, por ejemplo, toda la estrategia europea del Pacto Verde, pues también el sector turístico iba también, en teoría, por la línea de la sostenibilidad. Eso se mantiene ahí. El tema de la formación, se ha hablado de que es un sector con un nivel de cualificación relativamente bajo, entonces todo lo que sea formación pues va en beneficio del sector. El problema de los sellos es que la pandemia no ha afectado solo a España, es que ahora podemos abrir el sector totalmente y es que no va a poder venir nadie porque el resto de países europeos, que son nuestros principales clientes, están confinados o están con el confinamiento perimetral o incluso están confinados en sus domicilios. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el turismo es el sector que está más abierto a la globalización. Entonces, todo lo que hacemos no podemos hacerlo unilateralmente, es decir, abrimos nosotros y ya está todo solucionado. No, tenemos que estar mirando por el rabillo del ojo a qué hacen nuestros mercados potenciales para saber qué hacer, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, como llevábamos un ligero desfase, ¿no? Nosotros íbamos un poquito antes con Italia, un poquito después que Italia, ahora vamos más o menos a la par o incluso un poco antes, pero como no hemos solapado la pandemia, la nuestra, ¿no?, los efectos en España con el resto de Europa, pues resulta que cuando nosotros abrimos, los otros cerraron. El Reino Unido, Alemania, Francia, tal. Entonces, claro, pues todo esto se ha quedado en, pues porque no es que fuese... La presión había, el plan pues posiblemente había que hacerlo, pero no era un plan para solucionar todo ya de una vez, sino era un plan para empezar y quizá, como menciona Aurora, quizá ha sido tirar el dinero porque hay medidas que igual se han hecho que, claro, si sabes que no vas a tener la temporada de verano, pues era irrelevante hacerlas, igual podías haber gastado menos recursos, pero prolongarlos más en el tiempo, de forma general. Hay detalles interesantes, pero hay que replantearlo de nuevo porque la situación ha cambiado. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Enrique. El plan yo creo que fue una salida dando respuesta a una petición. Como he dicho antes, yo creo que una presión muy fuerte por parte del lobby del sector, cosa que entiendo. Por otra parte, yo creo que es un plan que incide en temas de formación, de digitalización y de sostenibilidad. Pero a mí me gustaría avanzar mucho el tema de la formación y de la digitalización.
es un aspecto que se ha hecho mucho en los últimos años, ¿no? Desde que empezó el turismo a estar como carrera universitaria, incluso antes, ¿no? Pero bueno, se está trabajando mucho. Yo, por ejemplo, veo algunas comunidades que están trabajando mucho en el área de formación en determinados segmentos y subsegmentos y por áreas muy tematizadas. Y bueno, y me parece muy interesante. El tema de la digitalización es inevitable, vamos, hay que ir. Pero sí que me gustaría a mí saber qué demonios está haciendo en temas de sostenibilidad. A ver, no sé si repito la forma de decirlo, pero me gustaría saber exactamente qué entendemos por sostenibilidad en el sector. Y vuelvo a la pregunta de siempre, es decir, es que a mí no me lo han definido. Y entonces, hasta que no me lo definan, pues... Ese es el gran reto pendiente del sector. No sé si Enrique San Martín quiere añadir alguna cuestión. Si no, ya para terminar de hablar de lo que es la situación en la que estamos ahora, me gustaría entrar en otro debate del momento, que es si el modelo productivo general del país debe seguir apoyado en el sector turístico o debe tener el sector como pilar fundamental. ¿Ustedes qué piensan? Aurora. Vamos a ver, yo creo que el turismo es y seguirá siendo un sector muy importante. Otra cosa es decir, hay una parte micro, si miramos el sector, que es lo que hemos estado comentando, los planes, la acción concreta, los problemas puntuales de estacionalidad, de sobredimensionamiento, de sobreocupación, etcétera, ¿vale? Eso es un tema. Otra cosa es esa visión que tenemos que tener y esa perspectiva macroeconómica y un poco alejada. Es decir, ¿qué economía queremos en España? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y yo creo que ahí entra también pues una reflexión sobre si hemos alcanzado límites, al menos en determinadas áreas del turismo o en determinados subsegmentos o segmentos. Yo personalmente creo que esta economía debe diversificarse y la diversificación de la economía pasa por quizá reducir un poco, lo cual no quiere decir reducir el sector, sino reducir el peso del sector en el PIB. Porque claro, en estos momentos yo creo que está alrededor del 15-16% y con esto de la crisis seguramente, no sé, no quiero hacer ni mediciones ni imaginármelo, pero eso en algunas zonas se llama monocultivo económico. Y un monocultivo económico, como sabe Enrique y como sabe cualquier persona que tenga mínimamente un poco de sentido común, es muy arriesgado. Lo hemos visto ahora con la crisis. Por tanto, vamos a plantearnos qué economía queremos. Es decir, una economía en la cual en épocas, digamos, normales, el 12-13% del PIB depende del turismo y un 10, 11, 12 aproximadamente está todo alrededor del sector también de la automoción, es una economía muy concentrada y ya sin contar con el peso del sector de la construcción, porque en los últimos años se había bajado. Yo creo que somos un país que debe dar el paso ya para ser una economía, voy a decir, una economía ya avanzada, pero avanzada no quiere decir que nos olvidemos de lo que tenemos, ¿eh? Yo soy la primera defensora y me encanta el sector, me encanta trabajar en el sector y lo defenderé a ultranza, pero para defender este sector y para defender este país necesitamos avanzar y hay que avanzar en conocimiento e investigación. Somos un país que ha invertido muchísimo en gente, en formación, tenemos unos magníficos centros universitarios, magníficas universidades, magníficos licenciados que se están yendo a otros lados, estamos invirtiendo muchísimo dinero en formación que después desaprovechamos. Y creo que eso hay que reconducirlo. Eso no solo en el sector turístico. Insisto, para mí yo tengo una debilidad especial por el turismo como sector, como pasión y como todo. Pero a nivel agregado y como economista, yo creo que hay que diversificar y hay que ir a sectores económicos de alto valor añadido. Enrique San Martín, ¿qué enfoque de futuro hace usted y sobre todo de los problemas presentes en cuanto al sector turístico como modelo productivo más importante dentro del país? O como sector. Habría que matizar un poco, ¿no? Pero a mí me gusta usar para esto del modelo productivo lo de las patas, ¿no? Lo de las patas de la silla o las patas del banco o las patas del taburete. Un taburete se aguanta con 3 patas, ¿vale? Nosotros teníamos el turismo, teníamos la construcción y alguno más, la automoción, como ha mencionado Aurora. La pata de la construcción sabemos que no puede progresar mucho más de lo que progresó durante la burbuja inmobiliaria, entonces digamos que esa pata la hemos perdido un poco. La pata del turismo es la pata que nos salvó más o menos de la anterior crisis, porque la de la construcción fue la que bajó. Las cifras que menciona Aurora hay que tener en cuenta también que son cifras de impacto directo más impacto indirecto, es decir, es el total del conjunto que se mide con las cuentas satélite del turismo, pero que no podemos compararlo directamente con, por ejemplo, el sector agrario o otro sector industrial o la construcción, porque cuando miramos en las cuentas nacionales del PIB estamos midiendo solo impactos directos. Entonces, el impacto directo del turismo pues es más o menos la mitad de lo que menciona Aurora, directo.
más la parte indirecta, que por supuesto que existe, nadie dice que no exista, sino que a la hora de hacer comparaciones tenemos que tener en cuenta esta diferencia, ¿no? Entonces, si tenemos el turismo, hasta que no tengamos otra pata para reemplazar la tercera pata del banco o 2 patas más para la silla, pues prescindir de la pata del turismo a mí me parece muy arriesgado, ¿no? E incluso lo que dice Aurora, yo no hablaría tanto de bajar, no creo que haya que bajar el peso del turismo en el PIB, lo que hay que bajar es el impacto de las externalidades turísticas en el conjunto de la economía. Es decir, ¿y cómo se logra eso? Bueno, haciendo el turismo más sostenible. El turismo más sostenible, además, normalmente es de más calidad. Y si tuviésemos un turismo de más calidad, pues entonces podríamos reemplazar turistas de bajo nivel de consumo, por ejemplo, con turistas de más calidad, con un nivel de renta mayor, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hay resistencias a eso, porque hay segmentos turísticos especializados en turismo de baja calidad. Entonces, cuando tú planteas un plan desde ese punto de vista, pues ya sabes que va a haber unos beneficiados y unos perjudicados. Pero hay que pensar que desde el punto de vista global es que igual es inevitable si queremos mantener el sector yendo hacia un nivel más sostenible, ¿no? Lo que nadie quiere, excepto en el establecimiento turístico en el que se aloja, nadie quiere turismo de borrachera. Pero si tomas medidas para que el turismo de borrachera deje de venir, también va a haber protestas porque habrá gente que resulte perjudicada, ¿no? Pero tenemos que tener una visión un poco más global y un poco más general para tratar de orientar el turismo por esa senda de la sostenibilidad y eliminar aquellos comportamientos turísticos que desde el punto de vista global pues, nos perjudican, ¿no? A mí realmente me da mucha pena cada vez que salen las imágenes de turistas borrachos montando follón en los apartamentos turísticos o en las playas o en las islas, o por qué no, cuando lo primero que te recuerda los estudiantes Erasmus son las fiestas, ¿no? La principal dedicación del Erasmus cuando viene a España a estudiar son las fiestas universitarias, ¿no? No es ese el turismo que necesitamos de cara al futuro, ¿no? Entonces, no creo que estemos, y menos aún con la pandemia, no podemos prescindir de la pata turística y lo que tenemos que hacer es mejorarla, atender a los problemas de sobresaturación, quizá hay que reducir la demanda. Tenemos experiencia, tenemos las cuevas de Altamira, tienen un límite, la Alhambra de Granada tienen su límite. Hay sitios donde eso ya se ha visto que hay que acotar el turismo, ¿no? Porque si no los impactos son muy negativos, ¿no? Entonces eso quizá hay que plantearlo en otros niveles, a pesar de que va a haber resistencias, ¿no? Hay que plantearse una limitación del número de turistas en más sitios, ¿no? Yo quiero hacer un apunte. Primero, yo no he dicho que haya que quitar la pata del turismo. Entendido, reducir, has dicho reducir. No. He dicho reducir el peso en el total, aumentando las otras actividades, que es diferente. Sí. Incluso he dicho, no se tiene por qué reducir. Reducir en términos porcentuales sí, pero no en términos, digamos, de volumen, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que este país lo que no puede es seguir apostando, tú lo has dicho, la puntualización venía después. Tenemos ya un sector muy importante y lo que tenemos que hacer es maximizar lo que nos tenga que dar, los rendimientos, porque lo que no podemos es seguir construyendo en más costas, en más espacios, porque al final lo que hacemos es, vamos a tener una costa completamente urbanizada, ha perdido el atractivo inicial de hace unos años, vamos a dejar de ser un destino prioritario dentro de unos años si no mantenemos los recursos, sobre todo naturales, la calidad del espacio, la calidad, porque lo otro lo tenemos, o sea, lo que es la desinhibición, el calor del acogimiento en España, la permisividad, que todo eso desde luego está ahí y no lo podemos evitar. Ni cortar, todo eso lo tenemos, pero lo que yo estoy diciendo es que a nivel agregado tenemos que ver la situación desde arriba y la situación desde arriba es una visión que me dice el turismo es muy importante, pero tenemos que jugar también a otros sectores, lo cual no quiere decir bajar lo que hay. En todo caso, hay que mejorarlo. Y yo ahí estoy completamente de acuerdo con Enrique. Yo llevo muchísimos años diciendo que dejemos de jugar a los numeritos y vamos a jugar al gasto, que es lo que nos interesa. Es decir, si el último año bueno que tuvimos 83, 86 millones, porque la diferencia, ha habido una cierta diferencia en cuanto a las estadísticas,
Es que somos 45 millones de habitantes en este país. O sea, nos han duplicado las llegadas de extranjeros, de internacionales. Y aparte tenemos que contar lo que hacemos los nacionales, que creo que superamos todo eso. Entonces al final dices, pero bueno, es que tenemos una gran actividad turística. Hay que respetarla, hay que mejorarla, por supuesto. Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es redimensionarla. En algunos sitios nos hemos pasado y en otros sitios tenemos que desarrollarla. Entonces, esto es un proceso que, como decía Enrique, hay gente que no le va a gustar, hay actores que no les van a gustar porque saldrán perjudicados, otros no. Pero esto es como todo. Es decir, si tú construyes un hotel donde antes no había nada y resulta que empiezan a ir turistas, al poco tiempo habrá más gente ahí trabajando. Hay una atracción de gente de fuera y necesitarás más empleo, necesitarás generar más hoteles, necesitarás generar... Es decir, aquí hay que plantearse realmente qué entendemos por sostenibilidad y cómo vamos a redimensionar este sector por áreas, por zonas. Porque clientes tenemos muchísimos. Y además yo estoy convencida que en el momento salgamos de la pandemia, este país se va a recuperar porque estamos todos deseando viajar. Hay otra cuestión que quiero aprovechar, ya que contamos con la participación de Aurora Pedro, que es experta también en urbanismo y política de vivienda. Muy rápidamente, ¿usted qué opina o qué impacto socioeconómico han tenido las viviendas de uso turístico en las principales ciudades españolas? ¿Impacto positivo o negativo al final? A ver, yo creo que aquí hay de todo. Hay una parte positiva y una parte negativa. Es decir, jugar a es blanco o negro, no. Es decir, las cosas tienen muchos matices, ¿no? La parte positiva es que se ha generado un flujo turístico hasta las ciudades, incluso a ciudades que antes estaban fuera de los flujos importantes turísticos, y esto es interesante. A mí también me parece muy interesante que haya bueno, pues personas individuales, familias, que, bueno, que tengan esa oportunidad también de hacer y de participar en el negocio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, si tú tienes un piso lo puedes alquilar, lo alquilas a un particular puede ser, pero si lo alquilas a un turista no. O sea, yo sé que aquí quien sale perdiendo es la hotelería y los negocios reglados, porque tienen unos costes muy elevados precisamente por seguir la reglamentación y la normativa. Y entonces esto se escapa un poco. Es decir, por un lado, bien, pero yo creo que también, como decía antes, o sea, por este lado nos hemos pasado muchísimo. Pero además, teniendo en cuenta que la mayoría de las viviendas turísticas cada vez están en manos de grandes fondos de inversión que realmente no dejan el beneficio aquí. O sea, que se lo están llevando o sea, fuera de este país, pero es que además no pagan prácticamente ni impuestos. Entonces, a mí esto sí que me parece muy preocupante, esa concentración que hay. El resto, bueno, pues el resto yo sé que para los hoteles es una competencia muy dura, pero creo que los hoteles tienen otra forma también de competir. Son perfiles de clientes completamente diferentes. Pero en este tema, coincidiendo con Aurora también, otra vez, a mí el problema no es tanto que le hagan la competencia a los hoteles, sino ese fenómeno de burbuja de subida del alquiler que hace que los propios residentes no puedan estar. Es ahí donde yo veo más el conflicto, ¿no? Porque en el fondo lo otro no deja de ser dos sectores dentro del mismo negocio que pugnan por turistas en general, aunque es cierto que son diferentes, porque tú no te plantearías nunca irte con tus 5 personas o 6 de familia, pues no te vas a un hotel de 5 estrellas. Ahora bien, a un apartamento turístico, pues es diferente, ¿no? Pero el problema principal que yo veo es el tema este de la subida de alquileres, que ya sabemos que había problemas antes de esto, por ejemplo, en las Islas Baleares, siempre ha sido un problema el tema de que incluso los que trabajan allí en la temporada de verano muchas veces no tienen dónde alojarse, ¿no? Y me temo que el fenómeno de las viviendas de uso turístico lo que ha hecho es incrementar esa subida de precios y dificultar los alquileres, ¿no? Dificultar que una persona residente tenga alquiler, además de esto que se dice, que como hay un cambio total entre un residente y un turista, cambian los supermercados, eliminan algunos negocios, otros negocios florecen, y esto que dicen de que se convierte la ciudad como en una especie de parque de atracciones para turistas, ¿no? Seguramente no tanto, pero sí que es un problema que yo creo que una vez más la política turística debería acotar los límites donde se puede producir esas viviendas, ¿no? Y no dejar totalmente libre que proliferen en todos los sitios. Yo les quería hacer una pregunta en este sentido, quizás esté yo mal informada. Cuando alquilas una vivienda, un alquiler turístico, en el momento que entregas las llaves no tienes ningún control sobre lo que ocurre dentro de la vivienda, en principio. Mientras que un hotel o un hotel rural
o una casa rural, son empresas que tienen de alguna forma una responsabilidad con respecto a lo que ocurre dentro de la casa. Es decir, creo que empieza a ser también un grave problema porque precisamente esa falta de control sobre lo que hace ese inquilino, ya sea turístico, bueno, puede ser de cualquier otra característica, y ese sí que sería una cuestión a regular, quizá. A ver, es que la palabra controlar en principio no me gusta y yo soy partidaria de intervenir, ¿no? En el sentido que ha Mal dicho antes dicho por mi Enrique parte. Sí, es que la palabra controlar tiene unas connotaciones un poco... Es decir, yo creo que no se controla ni tan siquiera un hotel. O sea, un hotel sí que es verdad que tienen, bueno, pues unos servicios de vigilancia, bueno, sí. Pero no, yo creo que el tema no es controlar. Yo creo que el turismo lo que debe hacer es intentar rentabilizar lo máximo lo que tenemos. Y ahí tenemos que ser, o sea, ya que estamos sacrificando recursos tan escasos, recursos tan magníficos, que los estamos exponiendo, los estamos vendiendo de una forma barata, yo creo que por lo menos hay que intentar sacarle el máximo partido y dejar de expoliarlos, ¿no? Y dejar, digamos, pues eso, dejar la poca costa que nos queda, dejar de pervertir, bueno, la paella, bueno, voy a poner ese ejemplo, ¿no? Porque con el paellador vamos, la gastronomía, vamos, está pervirtiendo totalmente, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí que hay que controlar. Y eso es uno de los objetivos de la política turística. Yo creo que hay que mantener, ¿no? Lo que es la cultura, las esencias. Otra cosa es que diversifiquemos, que innovemos, que cambiemos, pero el vender a baja calidad, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y eso sí que hay que incidir ahí. Mientras tengamos un turismo low cost, pero... a ver, siempre lo hemos tenido, en definitiva, porque nuestro modelo de sol y playa ha sido un modelo muy barato. No se llamaba low cost porque sí que es verdad que pagan un poquito más, pero bueno, lo único que hemos hecho ha sido diversificar y bajar más todavía los costes. Pero yo creo que el futuro pasa por sacar más dinero de lo que ya tenemos montado y redefinir los flujos, ¿no? Creo que deberíamos de ir por ahí, lo cual no quiere decir que lo hagamos, porque, a ver, fíjate que en Barcelona intentaron controlar y limitar un poco, frenar, ¿no?, la construcción de nuevos hoteles, y son los propios empresarios los que lo denunciaron y han ganado, con lo cual, bueno, pues vamos a tener aumento de plazas hoteleras, no sé en cuánto está, la verdad, ahora, pero bueno, esto se está produciendo en toda España. El problema es que quizá estamos sobredimensionando determinados espacios y creo que deberíamos de ser conscientes simplemente. Es muy complicado el poner frenos y el poner controles y limitar, pero tiene que ir por ahí. Eso, la sostenibilidad para mí consiste en eso, en hacer un negocio factible a largo plazo, lo más rentable posible, valorándolo, y eso supone a veces limitar. Lo siento, pero no hay más. Hay que ser responsables con el entorno de alguna forma. Ahora estamos hablando tanto de la vuelta al mundo rural, precisamente por la situación que se ha producido por la COVID-19, y es cierto que en muchos sitios la convivencia empieza a ser, igual que en las grandes ciudades, empieza a ser un verdadero reto. Y eso, en mi opinión, es política económica del turismo. Eso hay que regularlo o hay que hacer algo. Lo ideal sería crecer turísticamente en la España vacía, porque eso sería quitar turistas de la zona más saturada, ¿no?, y llevarlos donde hay menos ocupación turística y menos actividad económica. Eso sería lo ideal, pero posiblemente son turistas diferentes, ¿no? El turista de sol y playa, pues es difícil que le convenzas de que vaya a pasar agosto a La Mancha, ¿no?, o a la Meseta. Eso quizá no es viable, pero eso no quita para que no pensemos que hay todavía sitios donde hay potencial para crecer sin los problemas de los sitios que ya están saturados. Por ejemplo, y además todo está muy conectado. Por ejemplo, hoy lo que pregunta mucha gente cuando reserva cualquier establecimiento turístico es: ¿hay wifi? Pues hay sitios de la España rural donde todavía no hay wifi, porque no hay a veces ni cobertura para el teléfono, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es poner los medios y las herramientas para que esa zona se pueda desarrollar mejor el turismo ahí, ¿no? Y realmente hay muchas experiencias muy interesantes y incluso potentes, diría yo. Lo que pasa que no está extendido a todo el territorio, porque también hay que tener en cuenta que no todos los sitios tienen el mismo nivel de recursos patrimoniales, ya sean naturales o históricos, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que no en todos los sitios se pueda desarrollar un turismo potente, ¿no?
Pero yo creo que hay que aprovechar esta corriente, hay que aprovechar los fondos europeos o esa condicionalidad europea con el Pacto Verde para tratar de dirigir el turismo hacia esa sostenibilidad. Y posiblemente hay que tocar todos los palos, porque con una solo no vas a poder arreglar todo. Habrá que intentar limitar las plazas, habrá que intentar desincentivar el turismo, el muy, muy low cost. O sea, si un turista es low cost pero no genera externalidades negativas, bueno, pues entonces tampoco hay mucho problema. Pero si un turista es low cost y encima genera turismofobia, pues ahí tienes un problema. Y son esos comportamientos incívicos los que tienes que ver a ver cómo los reconduces para que no perjudiquen al conjunto del sector que tanto aporta a la economía española, ¿no? Entonces, realmente es que hay mucha tarea para la política turística. Y uno de los temas que no quiero que se queden fuera, porque estamos dándole vueltas todo el rato un poco a lo mismo. Necesitamos seguir planificando. Cuando Aurora mencionaba que habíamos hecho cosas muy importantes, es que hubo una serie de planes turísticos que fueron fundamentales para el desarrollo del sector. Pero conforme hemos ido avanzando en el tiempo, se han hecho los planes posiblemente un poco peor, pero el problema del plan es que el plan es el principio. El plan es el principio. No basta con hacer el papel, hacer el plan. No, el plan hay que llevarlo a la práctica. Y el plan luego hay que evaluar si el plan funciona o no. Si no se lleva a la práctica y no se mide si ha funcionado o no, pues todos los esfuerzos son vanos. Y sabemos que debido a las presiones de empresas y de trabajadores, es decir, de todos, ¿no? Pues es muy difícil acotar las cosas si no está todo bien pensado, bien atado. Aquí tiene que ir una medida, aquí no se puede hacer esto, pero habrá que hacer otra cosa. Es decir, la planificación es necesaria, pero por decir de alguna forma, nos hemos relajado en la forma de planificar, ¿no? Y quizás hay que retomar esos planes importantes, pero haciendo un seguimiento correcto, haciendo una evaluación ex post. Aquí en España no hacemos nunca evaluaciones ex post de prácticamente nada. Y es fundamental para que el sector siga teniendo la importancia que tiene ahora y siga produciendo riqueza para España, para el país. Sí, bueno, no, estoy completamente de acuerdo. Que el tema de la planificación en este país fue muy importante. Hay que tener en cuenta que el principal instrumento, si vamos a una idea jerárquica, es primero tenemos la política turística que define objetivos y después el principal instrumento es la planificación y a partir de ahí ya distinguimos otros tipos de instrumentos. Yo personalmente considero que hace falta porque el último plan que hubo, que fue durante el gobierno de Rajoy, el PNIT, que era el Plan Nacional Integral de Turismo, bueno, pues de alguna forma era un plan con escasos recursos, tuvo un impacto muy reducido. A mí me parece que podía haber pasado perfectamente sin que hubiera plan. Había 2 o 3 medidas que tenían una cierta lógica, pero el resto era repetir más o menos lo mismo, cambiando el formato, cambiando, digamos, la redacción, pero los objetivos eran los mismos que los otros planes anteriores. Yo creo que sí, que hay que innovar y hay que ir hacia ahí. Y bueno, eso se hace con la colaboración de los agentes. El problema es, desde mi punto de vista, o sea, que estamos ya muy, muy, muy obsesionados con determinados elementos que me parecen muy importantes, pero que otros no los estamos tocando, al menos los tocamos tangencialmente. Y yo vuelvo un poco al tema de la transición verde, que es un poco el tema de la cátedra que dirijo, que por cierto es nueva, tampoco es que hemos podido desarrollar mucho trabajo, pero la idea fundamental es analizar y ver qué posibilidades hay dentro del sector turístico, un poco como ejemplo, ¿no? Para poder transmitir o traspasar esta experiencia a otros sectores, ¿no? Pero el tema es, necesitamos pensar en verde y necesitamos reconvertir el sector a un sector más sostenible, más verde y más sostenible en muchas dimensiones, ¿eh? Yo creo que uno de los problemas que tiene el sector turístico en España, que bueno, todo el mundo lo conocemos, es el tema de la mano de obra. La mano de obra barata, la mano de obra con unos horarios costosos, mal pagados. Bueno, lo de las Kellys ya es un caso extremo, ¿no? de condiciones de trabajo muy precarias, ¿no? Y muy, muy tristes. Entonces yo creo que bueno, hay algunas líneas de acción que son muy importantes. Creo que hay que afrontar, pero hay que afrontar de una forma muy seria. Esperemos que de alguna forma se pongan los instrumentos y los medios, ¿no? Para avanzar. Enrique San Martín. Yo creo que el sector turístico tiene que evolucionar, ¿no? Digamos que aunque haya evolucionado desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero todavía
hay que darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Y posiblemente la vuelta de tuerca vaya por la vía de la sostenibilidad, porque parece increíble que a estas alturas del siglo XXI todavía hay gente que no entiende que si estropeamos, por ejemplo, nuestros recursos naturales, nuestras playas, nuestros bosques, etcétera, pues el turismo va a dejar de venir. Y además, la competencia es cada vez más fuerte. O sea, no hemos tenido suerte, ¿no?, de que ha habido países de nuestro entorno pues que han tenido determinadas crisis, por ejemplo, de seguridad o de otro tipo, y eso ha permitido que el sector haya seguido cabalgando sobre récords anuales, ¿no?, de turistas internacionales, pero, por ejemplo, cuando se acabe la pandemia y esté todo abierto, va a estar todo abierto no solo España, sino va a estar abierto el norte de África, va a estar abierto Turquía, va a estar abierta toda Europa, Latinoamérica, todo, ¿no?, el sudeste asiático, ¿no? Entonces hay que pensar que la posición de privilegio que tenemos, que se ha conseguido en base a una experiencia acumulada de muchos años, pues claro, todos los otros países que vienen detrás pueden mirarnos a nosotros y ver, mira, lo han hecho así, les ha ido bien, pero podemos mejorarlo. Y tienen el ejemplo, y ahora hay los recursos, hay las capacidades, hay el conocimiento que es fácil de transferir, ¿no? Entonces, si no hacemos esa reconversión para seguir liderando, y podríamos liderar perfectamente en sostenibilidad, ¿no?, porque todos los países tienen ese tema pendiente o esa reconversión, no es reconversión, sino esa asignatura pendiente, ¿no?, pues podemos perder la cabecera, ¿no? Y realmente, igual que, por ejemplo, perdimos la cabecera en las renovables y ahora, pues cuando lo ves así en perspectiva, pues uno dice, pues qué pena, durante unos años fuimos líderes y ahora pues nos han pasado por todos los lados, ¿no? Pues esperemos que no pase esto en el sector turístico. Bueno, ya para cerrar, y puesto que lo ha mencionado y hemos presentado al principio que Aurora Pedro era directora de la cátedra Nueva Transición Verde, en este caso en turismo, que nos hablase un poco más de esta cátedra, que además es en la que participan varias universidades de la Comunidad Valenciana, si no me equivoco. Sí. Bueno, es una cátedra interuniversitaria. En realidad, digamos que es como un cuerpo con 5 patas, ¿no?, por seguir un poco con el símil antes que ha utilizado Enrique. En mi caso, se me ha concedido el honor, porque me encanta, además es mi tema, de trabajar en temas de turismo. Sí que es cierto que también debo de entrar o debemos entrar en temas de turismo urbano, y esto afecta también a la vivienda, al tema del alojamiento turístico y los hábitats. La idea fundamental es ver hacia dónde tenemos que orientar la acción en temas de transición verde, es decir, no podemos estar esperando mucho más. La idea es utilizar el sector turístico porque es tan importante para la economía española, que nos ha servido, digamos, como sector, pues ejemplo o piloto, ¿no?, para generar un think tank de propuestas, de reflexión, de ideas, ¿no?, y de formación también, o de investigación, ¿no?, en torno a qué tiene que ser o cómo tiene que ser ese proceso de transición, ¿no?, de cara a una economía más verde y, por tanto, más sostenible, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Cada universidad se ha especializado, tiene un tema de trabajo puntual, y nosotros, la Universidad de Valencia, pues digamos que hemos tenido la suerte de que nos ha tocado un tema de turismo, ¿no? Y creo que puede ser muy interesante porque creo que hay una necesidad de reflexión en torno al tema. Y antes lo apuntaba Enrique, y yo en algunos de mis artículos sí que lo pongo, ¿no? Es el tema de tenemos que liderar la sostenibilidad en turismo, porque somos capaces y hemos sido un país que ha hecho tantísimas cosas y buenas que esto no se nos puede escapar. Es decir, no podemos quedarnos otra vez rezagados, ¿no?, en este sentido. Por eso yo creo que es una propuesta muy, tal y como lo estáis poniendo, como muy valiente, muy atrevida, ¿no? Pero yo tengo ilusión de que salgan cosas interesantes, ¿no?, y de que podamos hacer, pues eso, de que estas cátedras sirva como excusa, ¿no?, para pensar y para proponer en esa línea, ¿no? Una propuesta muy interesante. No sé si quieren añadir alguna cuestión más. Enrique San Martín. Pues una muy breve, porque no lo hemos mencionado y yo siempre lo tengo aquí. Como la UNED somos prácticamente la única universidad estatal, junto con la Menéndez Pelayo, que no imparte grados, sino solo máster, y como somos estatal tenemos alumnos de toda España, ¿no?
Entonces, cuando nos dedicamos a estos temas, por ejemplo, nunca acabamos de entrar en los temas autonómicos, porque sería demasiado multiplicar por 17 los temas, ¿no? Y entonces nos centramos en el estatal. Pero entre que hay cierta debilidad en la política turística estatal y mucha competencia en la política turística autonómica, pues creemos que se desaprovechan oportunidades. Tenemos que aprender a colaborar entre nosotros, porque realmente desde el punto de vista global del país, lo importante sería que viniesen los turistas y no me importa tanto que venga a Cataluña o a Valencia o a Madrid o a Galicia o a Andalucía como que vengan a España, ¿no? Porque en el fondo el destino, aunque obviamente no todo el mundo lo ve así, ¿no? Pero yo veo que colaboramos poco y a veces competimos más entre nosotros de lo que colaboramos, ¿no? Y luego hay zonas donde para el turista no hay fronteras internas, es decir, no existen. Entonces hay algunas zonas donde el turista pues está más cerca, aunque esté en Castilla-León, en el fondo está en Extremadura o está en Teruel, Guadalajara, Castellón. Es decir, hay unas zonas que deberían promocionarse y trabajarse la política turística desde un punto de vista integral y no desde el punto de vista autonómico, que lo que hace es separar, ¿no? Entonces yo creo que debemos colaborar más para evitar esos problemas, ¿no? Es que a mí me da pena, ¿no? Que a veces creo que colaboramos pocos. No estoy de acuerdo, pero para nada ahí. Bueno, pues me alegro de ahí sí que no estoy de acuerdo. Mira, de veras, hay una cosa que... Lo que pasa es que yo entiendo que la visión desde Madrid es diferente que la visión desde lo que vosotros llamáis provincias, ¿no? Bueno, las comunidades autónomas, sí, ¿vale? Sí. Pero, a ver, yo creo que uno de los grandes avances en este país ha sido precisamente, bueno, y tú lo sabes perfectamente, que la primera competencia que se transfirió íntegramente a las comunidades autónomas fue turismo. Está íntegramente en las comunidades autónomas. Y creo que fue una ventaja, por una razón, porque no tiene absolutamente nada que ver el turismo del norte con el de las islas, con el del sur, con el del este, con el del oeste, con el de La Mancha. Y eso no quiere decir nada, eso simplemente quiere decir que se trabaja más en el terreno y más cerca a los problemas que hay y a la diversidad que hay. Una perspectiva, digamos, más centralista o más de cuño España, bueno, yo creo que eso tiene sentido cuando tú haces promoción de este país fuera, porque evidentemente no vas a entrarle a un japonés con que si esto es de, no sé, de Toledo o es de tal. Bueno, el japonés ya buscará si le interesa, ¿no? Pero ahí no cabe y ahí estaría yo de acuerdo contigo. Pero bueno, es que estamos trabajando muchísimo en las comunidades autónomas, estamos trabajando mucho en nuestro producto. Nosotros, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ahora estamos trabajando el tema gastronomía de una forma que nos está llenando mucho y estamos muy satisfechos y estamos haciéndolo, yo creo que está bien, o sea, con todos nuestros problemas y limitaciones y demás. Pero eso no quita que nosotros colaboremos, pues claro que no, se puede colaborar y se debe de colaborar. Pero, a ver, esos mensajes de que vamos a colaborar más, perfecto si es colaborar. Pero la gestión, y además fíjate que la gestión turística precisamente desciende hasta el destino, que está en la base local. Entonces, claro, la gestión tiene que ser lo más próxima posible a los destinos y a los recursos y a los mercados, donde se desarrolla la actividad que es el turismo, ¿no? Pero yo no me he referido nunca a la gestión. Esta es una actividad que está totalmente descentralizada, ¿no? Eso está clarísimo. Pero a lo que me refiero es que no hay fronteras y estamos dentro de la Unión Europea. Y yo, por ejemplo, quizá he puesto el tema autonómico, pero hay más temas, ¿no? En Portugal tampoco hay frontera con Portugal. Entonces, cuando tú vas a, por ejemplo, yo estuve en la zona de los Arribes del Duero, que tiene parte española, pero tiene parte portuguesa, ¿no? Pues no había mucha información ni mucha colaboración interna, ni si tú querías ver un recurso en Portugal, oye, ¿cómo voy allá? Pues no sé, cómo es Portugal, porque recuerdo que preguntamos en un ayuntamiento y no fueron capaces de decirnos nada de lo del otro lado, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo. Cuando tú estás en el terreno, no hay una frontera y yo veo una cosa, igual me he ido a la otra provincia, ¿no? O a la otra comunidad autónoma. Y entonces, en ese sentido, es quizá en el diseño de ciertos productos transversales que no es el Estado el que lo tiene que hacer, ¿no? O sea, tendrá que ser la comunidad autónoma o la diputación de esta con la diputación del otro lado. Bueno, ese tipo de colaboración que a veces yo creo que sí que falta, pero no estoy diciendo nada de recentralización y no me refiero a eso, ¿no? Sino que lo mismo que usamos para el símil de países, ¿no? Para el comercio y para todas estas cosas, pues es que no hay fronteras internas, ¿no? Entonces, en algunos sitios, yo no digo para todo, pero en algunos sitios sí que, en algún momento sí que me ha parecido que faltaba esa colaboración con el de al lado
que es de la otra comunidad autónoma, ¿no? Por ejemplo. Pero fíjate, eso es muy interesante porque eso ya es colaboración entre, la Unión Europea, como sabes, tiene unos proyectos que son transfronterizos y a mí me parece muy interesante. O sea, nosotros, por ejemplo, el otro día yo, por una excursión que hicimos, senderismo y tal, estuvimos en La Manchuela, que es una zona que está, pegada a la Comunidad Valenciana, que es una preciosidad. La cooperación ahí, donde tú me digas, te lo acepto completamente. Pero si te das cuenta, hay que bajar mucho al terreno. Y esto es lo bonito que tiene el turismo, ¿no? Que cada espacio es diferente, es diverso. Y es tan magnífico, ¿no? Que ahí sí que podemos sacar muchísimo provecho. Estoy de acuerdo contigo, básicamente. Pero las identidades también hay que conservarlas. Por supuesto, es la riqueza. Y los espacios, porque claro, fíjate que el absurdo también, porque muchas veces dices, entre Portugal y España y tal, pero es que Portugal es una marca, España es una marca a determinados niveles. Y después ya tenemos submarcas, otras marcas. Entonces, claro, los mercados funcionan con marcas y con posicionamiento en la mente del consumidor. Entonces, ahí es un tema a trabajar. Ustedes hablaban de diferentes políticas. Obviamente el turismo es transversal. Pues ya como cierre y de cara a ese futuro o a ese empuje más sostenible, ¿hasta qué punto la planificación territorial, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente? Hay muchas acciones que no se pueden separar de las políticas turísticas en sí, porque entran en conflicto y desde luego de cara a la sostenibilidad tienen que estar totalmente coordinadas, en mi opinión. Sí. Desde mi punto de vista, totalmente. Es decir, el gran problema que tiene la política turística es que apenas tienes funciones directas. Lo voy a decir así. Es decir, si el Ministerio de Medio Ambiente aprueba la generación, la creación de parques naturales, eso va a afectar a la actividad turística de la zona. Y sin embargo, ahí ni se pide ni se informa a turismo normalmente. Si el Ministerio de Obras Públicas hace un nuevo aeropuerto, va a afectar. Y sin embargo, ahí, es decir, lo que estoy diciendo es que es una política muy especial porque le afectan muchísimas acciones de otros ministerios, sin embargo, no tiene una decisión directa, ¿no? Lo que hay que hacer es mejorar los mecanismos de coordinación. Es decir, evidentemente hay que mejorar eso. Nosotros estamos acostumbrados a unos ministerios, unas funciones tradicionales, pero precisamente en los últimos tiempos el turismo ha demostrado que es una actividad transversal y hay otros temas que también lo son, como el tema de la sostenibilidad, como el tema del cambio climático. O sea, todo esto hay que aplicarlo y transversalmente, ¿no? Y eso es un reto también de la administración pública, no podemos obviarlo. De hecho, nosotros en la asignatura usamos la terminología, decimos que hay políticas turísticas puras, es decir, hechas en función de objetivos turísticos, que son las menos, y luego mucha política turística derivada, es decir, que se deriva de otras actuaciones que acaban incidiendo en el turismo. Y el problema es que esas a veces inciden para bien y otras veces inciden para mal, porque como casi nunca se toma en cuenta la problemática turística en muchas de ellas. Bien, pues muchísimas gracias. Un placer compartir con ustedes este tiempo en nuestra radio, en Radio UNED, en nuestro programa Sin Distancias. Hemos contado con la participación de Aurora Pedro y de Enrique San Martín. Son profesores de Economía Aplicada, Pedro en la Universidad de Valencia, Enrique San Martín en la UNED, y además son expertos, han publicado y conocen a fondo este sector. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Muchas gracias.